Nuevos estudios muestran que la carne de tiburón puede haber constituido la mitad de su dieta y que los dientes de las bestias se utilizaron como puntas de flecha y hojas de afeitar. En un bosque nevado cerca de Montreal, Martin Lumini apuntó con su arco a un cerdo descuartizado que colgaba de un cordel entre dos árboles. Un artesano que recrea herramientas antiguas, Lumini estaba ayudando a los arqueólogos a probar si las flechas con punta de tiburón podían perforar la casa o no. Pensé que no iba a funcionar, dice. Todos van a explotar con el impacto. Pero las flechas experimentales zumbaron a través de la carne, solo reventando si chocaban con un hueso de la costilla. Los arqueólogos detrás del experimento agregaron la caza con arco a su creciente lista de usos de dientes de tiburón. En otras pruebas, demostraron que los dientes afilados, fijados a palos, funcionaban para una miríada de tareas, desde escalar peces hasta serrar madera. Sabiendo esto, los investigadores se acercaron un paso más a anular una idea de larga data sobre los antiguos cazadores-recolectores de Brasil. Ahora Hilson y sus colegas han avanzado una explicación alternativa en un par de artículos que publicarán próximamente en el Journal of Archaeology, con base en sus experimentos y análisis de dientes centenarios. Sostienen que múltiples comunidades indígenas eran hábiles cazadores de tiburones, que mataban a las criaturas por comida, materias primas y quizás algo aún más valioso, prestigio social y espiritual. No creo que entres en el agua para atrapar un tiburón solo por atrapar un tiburón, dice Hilson, un investigador postdoctoral. Daniela Coucler, arqueóloga de la Universidad Federal de Sergipe de Brasil, no participó en los estudios, pero respalda su postura. Coucler ha analizado restos de tiburones mucho más antiguos, abandonados hace varios milenios por poblaciones indígenas costeras, que erigieron montículos masivos hechos de conchas de almeja y otros escombros. Los constructores de montículos de conchas, investigados por Coucler, también llegó a la misma conclusión sobre la importancia de los tiburones como alimento, componentes de herramientas e íconos culturales. Estos dientes no están por casualidad en estos sitios, dice ella. Hilson comenzó su proyecto en 2015, después de clasificar huesos de animales apilados en el Museo de la Universidad Federal de Santa Catarina. Descubrió montones de dientes de tiburón y miles vinieron de Río do Meio, un sitio poco conocido en la isla de Santa Catarina, frente a la costa sur de Brasil. Aunque los arqueólogos no pueden decir que la cultura nativa ocupó Río do Meio, tienen una buena idea de cómo esa comunidad usó el sitio. Al excavar un área aproximadamente del tamaño de una cancha de baloncesto, descubrieron cerámica, herramientas de piedra, fogatas y montones de basura que albergan cientos de miles de restos de criaturas marinas, así como menos huesos de mamíferos. Los arqueólogos creen que el sitio sirvió como un lugar designado para el procesamiento de la captura diaria de los cazadores. 2 décadas después de la excavación arqueológica, cuando Hilson miró dentro de las cajas de dientes, inmediatamente quiso saber por qué los tiburones eran tan abundantes en Río do Meio. Los arqueólogos recuperan con frecuencia restos de tiburones en antiguos sitios costeros de Brasil, pero en muchos casos solo quedan dientes, como si estuvieran ensartados en joyas para los muertos. Filas de dientes con agujeros perforados en las raíces acompañan a los esqueletos humanos en las tumbas de Sambaqui. Sin embargo, otras pistas indican que los habitantes de la costa también comieron tiburones. Estudios anteriores, realizados entre Coucler y otros, han medido señales elementales entre huesos humanos enterrados en montículos de conchas de entre 500 y 5000 años de antigüedad. Los resultados revelan que los antiguos residentes comían animales en lo alto de la cadena alimentaria, depredadores apice como el tiburón.